Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos hoy a este espacio y el día de hoy el tema se llama Ampliando el círculo de influencia y vamos a invitar a leer a nuestra compañera Yadira. Adelante, Yadira. Sí, gracias. Buenos días. Ampliando el círculo de influencia. Resulta alentador comprender que al elegir nuestra respuesta a las circunstancias, influimos poderosamente en nuestras circunstancias. Cuando cambiamos una parte de una fórmula química, cambiamos la naturaleza de los resultados. Durante varios años trabajé con una organización que estaba encabezada por una persona muy dinámica, interpretaba las tendencias. Era creativa, inteligente, capaz y brillante, y todos lo sabían, pero tenía un estilo muy dictatorial. Tendía a tratar a las personas como si fueran autómatas, como si carecieran de juicio propio. Su manera de hablarles a quienes trabajaban en la organización era: busque esto, busque aquello, ahora haga esto, ahora haga aquello, yo tomaré las decisiones. El efecto global fue que se ganó la antipatía de casi todo el equipo ejecutivo que lo rodeaba. Los funcionarios se reunían en los pasillos y se quejaban de él mutuamente. Discutían muy sutilmente, con claridad, como si trataran de solucionar la situación, pero lo hacían de modo incesante, absolviéndose de toda responsabilidad por las debilidades del presidente. No puedes imaginar lo que ha pasado esta vez, decía alguien. El otro día vino a mi departamento. Yo ya lo tenía todo organizado, pero él entró y me dio indicaciones totalmente diferentes. Tiró por la ventana todo lo que yo había estado haciendo durante meses. No sé cómo se supone que voy a seguir trabajando para él. ¿Cuánto faltará para que él se jubile? Tiene solo 59 años, respondió alguien. ¿Crees que sobrevivirá 6 años más? No lo sé. Además, es el tipo de persona que probablemente quiera seguir trabajando, pero uno de los ejecutivos era proactivo. Lo impulsaban valores, no sentimientos. Tomó la iniciativa, se anticipó, empatizó, interpretó la situación. No dejaba de ver los defectos del presidente, pero en lugar de criticarlo, los compensó. En los puntos en que el estilo del presidente era débil, procuró actuar como amortiguador para salvaguardar a su personal y convertir en irrelevantes esas debilidades, y trabajó con los puntos fuertes del presidente: su visión, su talento y su creatividad. Este hombre se centró en su círculo de influencia. También era tratado como un autómata, pero hizo más de lo que se esperaba de él. Se anticipó a las necesidades del presidente, interpretó con empatía su preocupación subyacente, de modo que al llevarle información, también le entregó su análisis y las recomendaciones basadas en ese análisis. Un día, cuando yo me encontraba con el presidente en calidad de asesor, me dijo: Steven, no puedo creer lo que ha hecho este hombre. No solo me entrega la información que le pedí, sino también información adicional, que es exactamente lo que necesitamos. Incluso la analiza en los términos de mis preocupaciones más profundas y agrega una lista de recomendaciones. Las recomendaciones son coherentes con el análisis y el análisis coherente con los datos. Una persona notable. Qué alivio no tener que preocuparme por ese sector de la empresa. Y en la reunión siguiente siguió diciéndoles: busque esto, busque aquello, a todos los ejecutivos salvo a uno. A ese hombre le preguntó: ¿cuál es su opinión? El círculo de influencia de este último había crecido. El hecho provocó una conmoción en la organización. Las mentes reactivas de los corredores empezaron a disparar sus municiones vindicativas sobre aquel hombre proactivo. Está en la naturaleza de las personas reactivas el absolverse de toda responsabilidad. Es mucho más seguro decir:
No soy responsable si digo, soy responsable. Corro el riesgo de tener que decir, soy irresponsable. Tal vez me resulte difícil admitir que tengo el poder de elegir mi respuesta y que la respuesta que he elegido me lleva a sumarme a un ambiente negativo, conflictivo, en especial si durante años me he absuelto de toda responsabilidad por los resultados apelando a las flaquezas de algún otro. De modo que estos ejecutivos se centraron en en la consecución de más información, más municiones, más pruebas a favor de la idea de que no eran responsables. Pero este hombre del que hablo también fue proactivo respecto a que ellos. Poco a poco también fue creciendo su círculo de influencia en esa área, siguió expandiéndose hasta que finalmente nadie, ni siquiera el presidente, adoptó una medida significativa para la organización sin que este ejecutivo participara y la aprobara de algún modo. Pero el presidente no se sentía amenazado porque la fuerza de aquel hombre complementaba su propia fuerza y compensaba sus debilidades. De ese modo, él contaba con la fuerza de dos personas trabajando en equipo. El éxito de aquel hombre no dependía de las circunstancias. Muchos otros estaban en la misma situación. La diferencia residía en la respuesta que eligió, en el hecho de que se hubiera concentrado en su círculo de influencia. Algunas personas creen que proactivo significa arrogante, agresivo o insensible. No se trata de eso en absoluto. Las personas proactivas no son arrogantes, son listas, se mueven por valores, interpretan la realidad y saben lo que necesitan. Pensemos en Gandhi. Mientras que sus acusadores estaban en las cámaras legislativas criticándolo porque no se unía a su círculo de retórica condenatoria del Imperio Británico por el sometimiento del pueblo indio, Gandhi expandía su círculo de influencia entre los campesinos, silenciosa, lenta, imperceptiblemente. Una ola de apoyo, confianza y fe le seguía en los campos, aunque no tenía ningún cargo ni posición política. Por medio del ayuno y la persuasión moral, finalmente puso a Inglaterra de rodillas, quebrando la dominación política impuesta a 300 millones de personas con el poder de su círculo de influencia enormemente ampliado. Hoy le vamos a dejar hasta ahí. Me gustaría escuchar sus percepciones y ¿están listas? ¿Quién quiere comenzar? Yo, pues, gracias. Adelante. Bueno, está muy interesante este capítulo, este pequeño párrafo, porque aquí entiendo que es poner en práctica lo que hasta ahorita hemos ido leyendo y ser proactivos, ¿verdad? Este, marca que cómo nos podemos definir en esos ambientes, en esos círculos, así lo entiendo yo, porque pues se vive a diario, ¿verdad? En los trabajos se vive ese ambiente tóxico, negativo, etcétera, etcétera. Pero en uno está a decir, quiero ser parte de este círculo de influencia o puedo cambiarlo desde mi conciencia y lo que yo he aprendido. Y yo lo aplico, fíjense que me pasan esas situaciones y yo digo, yo decido quitarme de aquí, pero también compartiendo yo siempre les digo, ¿por qué no ver las bondades de la persona? ¿Por qué te centras en lo negativo? ¿Y por qué no ves sus bondades y lo bendices? Y entonces desde ahí ya le cambias la energía y le cambias, pues, y todo se magnetiza positivamente y fluye. Sí. Entonces, y esa es mi conciencia, gracias a Dios y cuando definitivamente la gente o simplemente en mi familia también lo vivo, están cerrados, pues mejor decido callarme o quitarme de ahí
Este, pero se me hace maravilloso que si estamos estudiando este libro y aparte, pues todo lo que hago, eh, que el universo te pone como las pruebas, se me hace una bendición. Te pone las pruebas y qué tanto estás aplicando lo que vas aprendiendo. Entonces, ver las bondades en vez de ver lo negativo, porque siempre, ay, es que yo lo puedo hacer mejor, es el ego, ¿sí? Pero veo las bondades de la persona y si puedo sumar, sumo, y si no, no me sumo a los círculos que no son de buena influencia. Y pues desde mí, eso es lo que entendí. Muchísimas gracias por compartir. Ah, muy bien. Adelante, ¿alguien más tiene interés de participar? Yo, Adelante. a mí me gusta mucho este concepto, pero me cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo. Tengo poquito que tengo como más práctica y es impresionante el avanzar. Los pensamientos negativos se van yendo, fácil no ha sido, pero ser proactivo es más beneficio para quien lo practica. En este caso, a mí se me ha quitado como esa sensación de cargar a las personas y avanzo más en lo que yo tengo en mi objetivo. No me afecta lo que las demás personas hacen. Cada uno ha entendido que tiene paradigmas diferentes, vivencias diferentes, y desde mi punto de vista, ese es el hábito principal y está en nuestra mente. O sea, es un hábito mental y más me está cayendo el 20 con esto que llevamos de lectura de este libro, que los 7 hábitos tienen que ver más con los hábitos del ser. Y este me encanta a mí, practicarlo. Y día a día trato de llevarlo cada vez más. Gracias, es mi opinión. Ah, qué bueno. Bueno, a mí en lo personal, pues ampliando el círculo de influencia. La verdad, el mensaje de hoy cómo es necesario, importante cada día nutrir la mente. Algunas veces me ha pasado que yo los invito al club de lectura y les digo que a las 5 de la mañana y entonces me dicen, oye, ¿a esa hora? Pero yo creo que es la mejor hora para sembrar semillas de conciencia en nuestro interior. Yo muchas veces digo, o sea, ¿cómo generas influencia en las personas? Y entonces me ha pasado que he trabajado en diferentes lugares y lo que describe la lectura lo he visto pues, en los ambientes que me he desarrollado, de que hay personas que veo que tienen una gran capacidad, pero que su manera de conducir lo hacen así, de manera dictatorial, pero no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta. Entonces, cuando estás acá observando, dices, o sea, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo llegó ahí esa persona? O sea, si está, o sea, ¿cómo amplió mi círculo de influencia? O sea, no puedo competir con eso. Y entonces, qué buena lectura que te da como una nueva percepción y abre la mente para saber qué puedes hacer cuando estás en un clima tenso donde hay como esa actitud dictatorial que te dicen así es y así se hace. Y entonces, pues es una forma de percibir las cosas diferente, decir, o sea, ok, lo voy a criticar. Bueno, caes en el juego de criticar, de estar Mm. eh, enfocándote en lo que hace mal la persona, pero qué interesante y qué sabio es tomar la actitud de decir, o sea, ¿cómo hago para compensar esa actitud en esa situación? Y entonces, pues ahí es la parte donde, bueno, en lo personal muchas veces me dicen, cuando me he enfrentado a situaciones así, luego me dicen, sé más inteligente que la otra persona. Y entonces Mm. yo digo, O sea, ¿qué significa ser más inteligente que la otra persona? O sea, ni siquiera quiero compararme porque a lo mejor lo estoy viendo de una forma que no es muy positiva. Y entonces,
ahí es donde, pues con esta lectura cae el 20 de decir, o sea, sé más inteligente y hacer práctico la parte cuando dicen, o sea, que cuando esa persona viene, pues tú ya fuiste y viniste como dos veces, o sea, el practicar o imaginarte y decir, a ver, si yo soy así bien dictatorial, pues, o sea, los efectos, pero entonces, ¿cómo compenso eso? Y al pensar y imaginar y buscar soluciones de forma que no seas dictatorial, pues entonces ahí es practicar la parte de decir, sé más inteligente y ve un paso más adelante que esa persona. Entonces, pues ahí es lograr influencia y a veces uno dice, pues ¿para qué competir? Pero no es tanto competir o ganar o ser mejor, sino crear armonía en los ambientes de todo, de trabajo, de amistad, y entonces, hay personas que no les gusta aprender cosas nuevas ni buscar en contextos nuevos y luego dicen, ay, por decir si hay un momento de bienvenida o de ir a un lugar nuevo, dicen, no, vamos para ir juntas. Pero entonces les da miedo arriesgarse a experimentar cosas nuevas. Y a veces es lo interesante de existir, ¿no? El experimentar, "Ay, voy a ir yo sola, a ver qué Eso. pasa". Y entonces uno aprende mucho de uno mismo, o sea, porque pues te arriesgas a ir adelante y aparte practicas tu liderazgo al compensar a veces lo que en otros ves que no, pues que no les favorecen sus actitudes. Y como al final de cuentas el músculo de ¿cómo se dice? El músculo de la actitud, practicarlo todos los días es poner la mejor actitud, o sea, así como cómo compenso las deficiencias que observo en esa persona y poner una actitud positiva, pues es todo un reto y es una práctica de todos los días. Espero que les haya gustado esta sesión, que estén contentas y que tengan un día muy feliz y bendecido. Es un placer estar aquí y gracias. ¿Alguien más quiera comentar? Pues por hoy es toda la sesión. Muchas gracias y muy buena. Gracias. Buena sesión. Sale. Hasta Hasta luego. luego. Está Que tengas un Buen bendecido día, bye día. bye. muy bien.